Saludos amigos, mi nombre es Luis y soy el encargado de presentar para ustedes el contenido de este programa el cual dedicamos al Ecuador. En lo musical nos hacemos acompañar del disco doble, Música de Ecuador 1993, fue editado en Suecia e incluye las siguientes piezas e intérpretes, Los Chagras, El Curuchupa. Segundo Conejo, Saguaringui. Juventud Trabajadora del Valle, La Zabaleta. ETSA Grupo Cultural, Saldo de Guerrero Suar. Arturo Aguirre, 2, An Segundo Guaña, Siendo Triste, Vivo Alegre. Estudiantina Quito, Para Ti. Cañar Manta, Pami. Band Mocha, San Miguel de Chalguayacú, No he visto mujeres como Rosa Gemine. La Voz del Niño Dios, Dos Bolitas de Oro. Banda de la Comuna de Santa Clara de San Millán, Santa Clara Querida. Los Chagras, Mirando el Camino. José Joaquín Guandinango, Vacaciones. Los Hermanos Congo, Dormiré en tu cama. Los Tucumbí, Rosita Aurora. Los Chigualeros, Río de la Magdalena. Banda de la Comuna de Santa Clara de San Millán, Cantando como yo. Canto. Tierra Caliente, Caramba. Estudiantina Quito, Las Quiteñas. Rosa Yamainchmaciant Uyus, Mono Perezoso. Rosa Yamainchmaciant Nunqui. Pucará Catijunini. Tierra Caliente, Caderona. Pucará Sisaku. Estudiantina Quito, Amargo Recuerdo. ETSA Cultural Group, Pirish. Los Hermanos Congo, Fiesta Morena. José Joaquín Guandinango, Jalima. Los Chagras, Lágrimas y Recuerdos. Banda de la Comuna de Santa Clara de San Millán, Rosa y Espinas. La Voz del Niño Dios, Entrando a la Iglesia. Cañar Manta, Tucumán. Rosa Yamainchmaciant, Amuntay. ETSA Cultural Group, Cuwink. Los Chagras, El Chinchinal. Los Tucumbí, Convenio. Band Mocha, San Miguel de Chalguayacú, Casita Blanqueada. Los Chigualeros, El Negro Secundino. Segundo Conejo, Guaguauñuy. Los Chagras, Pura Raza. Juventud Trabajadora del Valle, Gavilancito a que has venido. Estudiantina Quito, El Farrista Quiteño. Su editor fue La Arcilén. Comencemos con información de actualidad sobre el país que nos ocupa Ecuador. Según datosmacro.expansión.com. Ecuador, situado en América del Sur, tiene una superficie de 256.370 cuadrados. Ecuador, con una población de 17.757.000 personas, se encuentra en la posición 67 de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 69 habitantes por km2. Su capital es Quito y su moneda dólares Estados Unidos. Ecuador es la economía número 64 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2021 fue de 55.864 millones de euros, con una deuda del 62,28% del PIB. Su deuda per cápita es de 3.146 euros por habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Ecuador es de mayo de 2023 y fue del 2%. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a viajar a Ecuador o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Ecuador, en 2021, fue de 5.052 euros, con lo que ocupa el puesto 98 de la tabla. Así pues, sus ciudadanos tienen, según este parámetro, un nivel de vida muy bajo con relación al resto de los 196 países del ranking de PIB per cápita. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los ecuatorianos se encuentran en el puesto 95. Si la razón para visitar Ecuador son negocios, es útil saber que Ecuador se encuentra en el 129º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios.
En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público en Ecuador ha sido de 36 puntos, así pues, sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público. Ahora compartiremos con el oyente un texto que aparece en el sitio eliex.com bajo el título Historia del Ecuador, resumen de la historia ecuatoriana hasta la actualidad. La historia de Ecuador se remonta a miles de años atrás. Ciertamente Ecuador tiene una historia tumultuosa. Alimentando la volatilidad de la nación andina están las rivalidades tanto internas como externas. Época aborigen, culturas tempranas. Las culturas costeras de la Tolita, Bahía, Manta, Valdivia y Machalilla son primordiales para la identidad ecuatoriana, su importancia en muchos sentidos incluso eclipsa a la Inca, quienes no llegaron al Ecuador hasta medio siglo antes que los españoles. La primera cultura sedentaria permanente del Ecuador fue la Valdivia, que se desarrolló a lo largo de la península de Santa Elena hace más de 5.500 años. Una de las culturas asentadas más antiguas de América, los valdivias son famosos por su alfarería finamente forjada, particularmente por las Venus de Valdivia. Tanto la cultura chorrera como la machalilla, que habitaron el sur de Manabí y la península de Santa Elena desde el 1500 a.C. hasta el 800 a.C., son conocidas por la práctica de la deformación de cráneos. Comenzando alrededor del año 600 a.C., las sociedades se volvieron más estratificadas, estaban gobernadas por una casta elitista de chamanes y comerciantes. Hacia finales del siglo I d.C., los caras conquistaron los pacíficos quitus de las tierras altas y las culturas combinadas se conocieron colectivamente como los quitu-caras o los iris. Época incaica, el imperio inca o Tahuantinsuyo hasta principios del siglo XV, el imperio incaico se concentraba alrededor de Cusco en Perú. Eso cambió dramáticamente durante el gobierno de Pachacuti Inca Yupanqui, cuyas políticas expansionistas pusieron en marcha la creación del vasto imperio inca, el Tahuantinsuyo, que significa tierra de las 4 regiones, en quechua. Los Cañari defendieron decididamente al Inca, y Túpac Yupanqui tardó algunos años en someterlos y dirigir su atención hacia el norte, donde se encontró con una resistencia aún mayor. Cuando Huayna Cápac murió en 1526 no dejó su imperio a un solo hijo, como era tradicional, sino a 2. Mientras tanto, la rivalidad entre los 2 hijos de Huayna Cápac empeoró, y la nación inca entró en guerra civil. Después de varios años de lucha, Atahualpa finalmente derrotó a Huáscar cerca de Ambato y fue por lo tanto el único gobernante del debilitado y aún dividido imperio inca cuando Pizarro llegó en 1532 con planes para conquistar a los incas. Conquista española. Francisco Pizarro llegó a la costa norte de Ecuador en 1532, su escasa tripulación de 168 hombres y 27 caballos fue capaz de forjar su camino al poder y derrotar fácilmente a la oposición a través de una serie de ataques sorpresa, mentiras y la mayor ventaja táctica, tener armas y caballos. Cuando el Inca llegó al lugar de reunión preestablecido, Cajamarca, en Perú, el 16 de noviembre, los conquistadores lo capturaron y masacraron a la mayoría de sus guardias mal armados. Atahualpa fue retenido para pedir rescate e incalculables cantidades de oro, plata y otros objetos de valor fueron vertidos en Cajamarca. Sin embargo, en lugar de ser liberado cuando se pagó el rescate, el Inca fue sometido a un juicio falso y sentenciado a muerte, y fue ejecutado el 29 de agosto de 1533. Cuando Atahualpa fue ejecutado, su general de guerra Rumiñahui estaba supuestamente en camino a Cajamarca con grandes tesoros para rescatar al Inca. Rumiñahui continuó luchando contra los españoles durante 2 años más. Cuando el teniente de Pizarro, Sebastián de Benalcázar, finalmente se dirigió a Quito a fines de 1534, encontró la ciudad arrasada por Rumiñahui, quien prefirió destruirla antes que dejarla en manos de los conquistadores. A pesar de la corta presencia del imperio inca en Ecuador, poco más de 100 años, dejaron una huella indeleble en el país. El quechua fue impuesto a la población y todavía es hablado hoy una gran cantidad de ecuatorianos. Época colonial. Para 1544,
el Imperio Español finalmente había establecido su dominio colonial en todo el extremo noroeste de Sudamérica. Después de su brutal conquista mediante la región, los españoles mantuvieron la paz en Ecuador durante casi 200 años. Las enfermedades traídas de Europa asolaron a las poblaciones indígenas, y durante la colonización, gran parte de la cultura precolombina se perdió. Actualmente, la capital de Ecuador, Quito, es una ciudad andina relativamente pequeña, pero en ese entonces su territorio se extendía casi 500 millas al norte, hasta Cali, en la actual Colombia, convirtiéndola en una audiencia clave en la época colonial. Fue durante el periodo colonial que se desarrolló la arquitectura del Ecuador, como catedrales, plazas y palacios. Independencia a principios del siglo XVIII, las ideas libertarias se extendieron por todo el mundo. La desigualdad y la opresión de la población nativa de Sudamérica fueron objeto de críticas por parte de los progresistas políticos. Esto coincidió con una depresión en España que paralizó su economía y debilitó su control sobre sus colonias sudamericanas. El primer intento serio de liberar a Ecuador de la dominación española fue por parte de un grupo guerrillero liderado por Juan Pío Montúfar el 10 de agosto de 1809. El grupo logró tomar Quito e instalar un gobierno, que duró solo 24 días antes de que las tropas realistas, leales a España, recuperaran el control. El guayaquileño José Joaquín Olmedo tomó esto como una señal para declarar la independencia de Ecuador en una junta en Guayaquil en 1820. Esto duró solo 8 años, con Ecuador convirtiéndose en completamente independiente en 1830. En el mismo año, se firmó un tratado con Perú, estableciendo un límite entre las dos naciones. Época republicana. En los últimos 200 años, Ecuador ha tenido una historia dinámica, marcada por líderes corruptos y disturbios políticos, pero en general una nación generalmente pacífica. Tras la independencia de España, la historia de Ecuador se desarrolló con una guerra política desenfrenada entre liberales y conservadores. Con frecuencia, la agitación se convirtió en violencia. El primer presidente de Ecuador fue el despiadado Juan José Flores, quien gobernó durante 15 años entre 1830 y 1845 antes de ser expulsado y exiliado por la oposición. Después, en 1875, el dictador conservador García Moreno, quien intentó hacer del catolicismo un requisito para la ciudadanía, fue asesinado a machetazos frente al Palacio Presidencial de Quito. En 1912, el presidente liberal Eloy Alfaro, que intentó deshacer gran parte del legado de García Moreno, fue asesinado y quemado por una turba conservadora en Quito. Consistente con la tumultuosa historia política del país, el gobierno liberal de Ecuador llegó a su fin después de una serie de recesiones económicas que condujeron a un golpe de Estado pacífico en 1925. Las rivalidades entre estas facciones continúan hasta el día de hoy, aunque con menos violencia. Durante gran parte del siglo XX, la esfera política ecuatoriana permaneció volátil, aunque el país nunca experimentó el derramamiento de sangre o las brutales dictaduras militares sufridas por otros países latinoamericanos. Eso no quiere decir que los militares nunca tomaron las riendas del poder, con el siglo XX viendo casi tantos periodos de gobierno militar como de gobierno civil. El presidente, José María Velasco Ibarra, fue elegido 5 veces entre 1934 y 1972 y fue destituido por los militares antes de poder completar cualquiera de sus mandatos. Descubrimiento del petróleo en Ecuador. Hasta la década de 1970, Ecuador se caracterizaba por ser la típica república bananera, al ser esta fruta la exportación más importante del país. Sin duda, el petróleo impulsó la economía. Después de que se descubrió el petróleo, Ecuador comenzó a pedir dinero prestado, con la creencia de que las ganancias de las exportaciones de petróleo le permitirían al país pagar sus deudas externas.
Pero esto resultó imposible a mediados de la década de 1980 debido a la fuerte disminución de las exportaciones de petróleo de Ecuador. Ecuador sigue dependiendo del petróleo como su sostén económico, pero las reservas no son tan grandes como se había anticipado. La excesiva dependencia de los ingresos del petróleo también ha causado estragos en la economía cuando el precio mundial del petróleo se derrumba. Retorno de la democracia. Los contendientes en las elecciones de 1996 fueron dos políticos de Guayaquil, ambos conocidos por su descaro. El candidato que ganó, Abdalá Bucaram, fue apodado El Loco, por su feroz estilo de oración cargado de maldiciones y su afición por actuar en conciertos de rock como parte de su campaña. Bucaram prometió vivienda pública barata, precios más bajos para los alimentos básicos y medicinas gratis, pero en vez de eso, devaluó rápidamente la moneda ecuatoriana, el sucre, y aumentó el costo de vida, y a menudo fue visto en los clubes nocturnos por los residentes de Quito. Después de la expulsión de Bucaram, su vicepresidenta, Rosalía Arteaga, se convirtió en la primera mujer presidenta de Ecuador, aunque por menos de 2 días. El Congreso votó abrumadoramente a favor de reemplazarla por Fabián Alarcón, el jefe del Congreso. Dirigió el gobierno hasta 1998, cuando quiteño Yamil Mawad, del Partido Democracia Popular, fue elegido presidente. Mawad puso a prueba su inteligencia política. Los efectos de un desagradable patrón climático de El Niño y la caída del mercado petrolero de 1997 a 98 provocaron una caída en picado de la economía en 1999, el mismo año en que las exportaciones de camarón cayeron en un 80% a raíz de las devastadoras enfermedades del camarón. Cuando la inflación superó el 60%, lo que convirtió a Ecuador en el peor país de América Latina, el presidente tomó medidas drásticas, fijó la supervivencia económica de Ecuador en la dolarización, un proceso por él. ¿Cuál la inestable moneda nacional de Ecuador sería reemplazada por el dólar estadounidense? Dolarización. El 21 de enero de 2000, las marchas cerraron la capital y los manifestantes tomaron el Palacio Legislativo, forzando a Mawad a renunciar. Los manifestantes fueron encabezados por Antonio Vargas, el coronel Lucio Gutiérrez y el expresidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, quienes luego formaron un breve triunvirato gobernante. 2 días después, y en gran medida debido a la presión internacional que siguió al primer golpe militar de América Latina en 2 décadas, el triunvirato entregó la presidencia al vicepresidente Gustavo Noboa. Noboa siguió adelante con la dolarización, y en septiembre de 2000 el dólar estadounidense se convirtió en la moneda oficial. A finales de la década de los 90, cuando la economía ecuatoriana se derrumbó y la moneda cambió al dólar de los EU, Mawad se vio obligado a dejar el cargo en un golpe de estado militar que posesionó a Gustavo Noboa, y posteriormente reemplazado por Alfredo Palacios, quien se desempeñó hasta la elección de Rafael Correa en 2007. 10 años luego, en 2017, es designado presidente constitucional de la República del Ecuador Lenín Voltaire Moreno Garcés. Para continuar con esta historia nos vamos al artículo publicado en atalayar.com, el 15 de abril de 2021, bajo el título de El legado que Lenín Moreno deja a Guillermo Lasso en Ecuador, y que dice lo siguiente. Tal y como apuntaban algunas encuestas realizadas en los últimos días de campaña, Guillermo Lasso se hizo finalmente con la victoria en las elecciones presidenciales de Ecuador frente al candidato de la izquierda correísta, Andrés Arauz. El próximo día 24, el banquero de 65 años, que a la tercera vez consiguió hacerse con la presidencia, tomará posesión del cargo. Será entonces cuando se ponga fin a 15 años de gobiernos de Alianza País, el partido que llevó al Palacio de Carondelet al expresidente Rafael Correa y posteriormente a Lenín Moreno, antiguos aliados y acérrimos enemigos en la actualidad. Por el momento, Lasso ya ha anunciado que Iván Correa y Juan Carlos Holguín serán los encargados de gestionar la transición de poder entre la administración saliente y su equipo, aunque ha evitado dar nombres sobre su futuro gabinete, que afirma se irán conociendo poco a poco.
Quiero extender mi mano y decir que mis brazos están abiertos para toda la sociedad civil, a los líderes políticos sin excepción. El momento que vive Ecuador requiere de un gobierno de unidad, dijo el pasado martes en la que fue la primera rueda de prensa ofrecida por el presidente electo tras la jornada electoral. Un llamamiento a la unidad que muestra que Lasso es consciente de la debilidad parlamentaria en la que se encuentra su partido, el Movimiento Creo, y su aliado el Partido Social Cristiano, PSC, que cuentan con tan solo 31 escaños de 137, mientras que la Unión por la Esperanza, UNES, de Andrés Arauz tendrá el grupo parlamentario más fuerte con 49 asambleístas. El nuevo presidente estará obligado a ganarse el apoyo de las otras dos fuerzas políticas de la Asamblea Nacional, Izquierda Democrática, 18 escaños, y el indigenista Pachacutic, 27 escaños, e incluso pactar con el correísmo, si quiere sacar su agenda legislativa adelante en un momento tan crítico como el que vive Ecuador. Un país devastado por la COVID-19. Las terribles imágenes de cadáveres acumulados por las calles de Guayaquil dan muestra del colapso sanitario que vivió Ecuador en los peores momentos de la pandemia en abril de 2020. Un año después, cientos de personas esperan. Colas de hasta 7 horas para ser vacunados en colegios y centros sanitarios. De Quito. Entre tanto, 4 ministros de Sanidad se han sucedido en el gobierno de Moreno, habiendo dimitido los 2 últimos por un escándalo de vacunación a personas privilegiadas en el que familiares y amigos de altos cargos del gobierno se vieron involucrados. Es el caso de Juan Carlos Ceballos, que dejó el cargo apenas 18 días después de haber tomado posesión cuando medios del país revelaron que había dado prioridad en la vacunación a su madre sobre otras personas del centro geriátrico en el que reside. Irregularidades que también se han extendido a la compra de materiales sanitarios como mascarillas, pruebas PCR y bolsas para transportar cadáveres. Una de las causas que más contribuyó al caos en la gestión de la crisis sanitaria es, a juicio del sociólogo ecuatoriano David Suárez, consultado por el periódico argentino Página 12, que el acuerdo firmado por el gobierno de Moreno con el FMI implicó un recorte del presupuesto nacional, que impidió la existencia de fondos de emergencia suficientes para hacer frente a la COVID-19. El experto también apuntó como factor determinante a la falta de una estrategia institucional y de credibilidad del gobierno. En la última semana Ecuador ha sumado casi 3.000 nuevos contagios diarios, acumulando un total de 350.539 casos de COVID-19 y 17.400 fallecidos. Por el país ya circulan nuevas cepas del coronavirus como la británica, lo que ha llevado al gobierno a decretar el estado de excepción durante un mes en 8 provincias que abarcan el 70% de la población ecuatoriana. PIB en caída libre y pobreza en ascenso. Otro de los grandes retos que tiene por delante Guillermo Lasso es remontar una economía en claro retroceso. En 2020, la crisis sanitaria castigó severamente la economía del país latinoamericano con una caída del PIB del 7,8% y un endeudamiento de $63.000 millones, el 62,9% del PIB, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. La pobreza se ha elevado del 25% registrado antes de la crisis a un 32,4% y la pobreza extrema se sitúa en el 14,9%. En el ámbito rural los datos son más alarmantes, estando los niveles de pobreza en un 48%. Para entender la magnitud de la crisis económica que vive Ecuador hay que remontarse al año 1999, cuando el PIB se hundió un 6,8%, menos que en 2020, y que desató una crisis social que terminó con la emigración de miles de ecuatorianos. Por entonces, Lasso formaba parte del gabinete del expresidente Yamil Mahuad como ministro de Economía. Algunos expertos, como el profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Hugo Jacome, señalaron a EFE que la situación actual no solo se debe a la coyuntural crisis sanitaria sino a factores estructurales como la volatilidad de los precios de las materias primas de las que depende enormemente la economía ecuatoriana.
A ello hay que sumar el cumplimiento del acuerdo firmado entre el gobierno saliente y el FMI en 2019 por valor de $10.200 millones y en 2020 por valor de $6.500 millones, a los que se sumaron $2.000 millones extra a finales de año. Desde la candidatura de Arauz veían las condiciones como draconianas y temían el impacto social que pudieran tener principalmente aquellas relacionadas con recorte del presupuesto público. Lasso, por su parte, anunció en campaña que no desconocería el acuerdo, pero se comprometió a no subir el IVA a pesar de que es uno de los compromisos acordados con el organismo internacional. Unir a una sociedad fracturada las acusaciones de fraude del candidato indigenista Yacu Pérez tras el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales al quedar a tan solo 0,35 puntos porcentuales de Lasso enturbió el proceso electoral. Aunque finalmente los organismos internacionales que participaron de observadores aseguraron que no existía tal fraude, Pérez pidió el voto nulo en la segunda vuelta electoral insistiendo en esta teoría. En el lado opuesto, la mencionada llamada a la unidad hecha por Lasso y la llamada telefónica hecha por Andrés Arauz para felicitar la victoria a su rival escasas horas después de conocerse el resultado final, así como el rápido conteo de los votos, han contribuido a apaciguar un país que ha vivido momentos turbulentos estos 4 últimos años. Rafael Correa, mentor de Arauz, también felicitó al nuevo mandatario en su cuenta de Twitter. Arauz en su discurso postelectoral pidió a Lasso que no hubiera persecución, en referencia a la persecución promovida por el gobierno de Moreno contra candidatos y cargos afines a Correa después de que rompiera lazos con su predecesor en la presidencia. Lasso por su lado respondió asegurando que eso se ha terminado en Ecuador. El gabinete que construya será fundamental para certificar si la unidad pretendida por el presidente electo se materializa. La mencionada debilidad parlamentaria de Lasso quizá abra la puerta a la integración en el gabinete ministerial de personas ajenas a su partido político. Lenín Moreno abandonará la presidencia con solo un 8% de aprobación y tarea de Lasso será no solo sacar al país suramericano de la crisis sanitaria y económica sino también recuperar la credibilidad institucional. Y para conocer cómo ha sido hasta nuestros días el gobierno que sucedió al de Lenín Moreno en Ecuador, nada mejor artículo publicado en el sitio de la CNN en español sobre la carrera política del actual presidente y la situación actual del país sudamericano. El reportaje aparecido el 16 de mayo de 2023 se titula ¿Quién es Guillermo Lasso? Así ha sido la vida y carrera del presidente de Ecuador y nos cuenta lo siguiente, las claves del proceso de juicio político en Ecuador 421. Guillermo Lasso es el presidente de Ecuador y el primer gobernante de derecha, elegido con las banderas del Partido Social Cristiano, en llegar al Palacio Carondelet en 18 años. En su mandato enfrentado al desafío de la vacunación contra el COVID-19, el aumento de la inseguridad y la violencia en el país, afecciones de salud personales y ahora un juicio político por presunto peculado, señalamiento por el que se declara inocente. Lasso, de 67 años, había estado vinculado al sector productivo desde hace 50 años antes de llegar a la presidencia. La popularidad de Lasso se ha hundido en medio del descontento generalizado y un aumento en las tasas de criminalidad. El juicio político llega a pocos días de que Lasso, quien asumió la presidencia del país el 24 de mayo de 2021, cumpla 2 años en el ejercicio del poder. Datos personales de Guillermo Lasso, fecha de nacimiento, 16 de noviembre de 1955. Edad, 67 años. Lugar de nacimiento, Guayaquil, Ecuador. Nombre completo, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza. Esposa, María de Lourdes Alciva. Tienen 5 hijos y 7 nietos. Carrera, no estudió una carrera universitaria. Llegó a ser el presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil. Yo debí trabajar desde los 15 años para pagar la pensión del colegio donde yo estudiaba en las mañanas, y trabajaba de tarde, le dijo Lasso a CNN en español en 2021.
Y era la manera de contribuir a la economía del hogar de mis padres. Dice que comenzó sin un centavo en el bolsillo, y que fue gracias al trabajo y al esfuerzo que logró construir un patrimonio. ¿Por qué Guillermo Lasso enfrenta un juicio político? ¿Cómo es el proceso y cuál es el panorama? El presidente de Ecuador, quien en 2021 obtuvo más del 52% de los votos frente a su adversario de izquierda, Andrés Arauz, nació en Guayaquil. No estudió en la universidad, pero se vinculó en el sector financiero hasta ocupar la máxima posición del Banco de Guayaquil, uno de los más grandes de Ecuador. Lasso renunció a la presidencia ejecutiva del banco en 2012 para dedicarse de lleno a la política. Guillermo Lasso es un católico de tendencia conservadora, es el menor de 11 hermanos. Está casado con María de Lourdes Alcíbar desde hace 42 años. Ambos tienen 5 hijos y 7 nietos. Cuando estalló la pandemia por COVID-19, lideró la iniciativa Salvar Vidas, para reanudar fondos y dotar de insumos al sistema de salud público con él. Apoyo de la empresa privada. La iniciativa ha recaudado más de $8 millones, según su sitio oficial. La presidencia Lasso se postuló a la presidencia en una plataforma de valores liberales, prometiendo más inversión extranjera directa y fomento del espíritu empresarial. Una vez en el poder, Lasso fue elogiado por una exitosa campaña de vacunación contra el COVID-19 al comienzo de su mandato, disfrutando de altos índices de aprobación en ese momento. Pero pronto en su mandato Lasso tuvo que enfrentar el creciente problema de la inseguridad y la violencia en el país, en medio de revueltas carcelarias y avance del narcotráfico. El presidente, quien tiene poco poder en el Congreso y ha luchado para construir coaliciones, ha implementado varios estados de emergencia para frenar los crímenes violentos en el país y los disturbios en las cárceles entre bandas rivales. En octubre de 2021, Lasso decretó el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional para enfrentarla. Escalada de violencia y asesinatos en las calles que han generado temor y zozobra de la población. Calificó al narcotráfico como el principal enemigo del Ecuador y dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas en las provincias de Guayas, Pichincha, El Oro, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo, Manabí, Esmeraldas y Sucumbíos, por presentar los indicadores más elevados de actividad delictiva. Análisis: Ecuador está en problemas y su presidente, Guillermo Lasso, podría pagar el precio en enero de 2022, tras los altos índices de homicidios reportados durante las primeras semanas del año en Guayaquil y los reclamos de ciudadanos que dicen sentirse en indefensión. Lasso dispuso un mayor despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para custodiar zonas de alta criminalidad de la ciudad. En septiembre de ese año, el presidente destituyó a 2 generales de la Policía Nacional y pidió la renuncia del ministro del Interior por el del femicidio de María Belén Bernal, una abogada de 34 años que estuvo 10 días desaparecida y cuyo caso desató una ola de solidaridad e indignación en el país, debido a que desapareció después de entrar en la Escuela Superior de Policía para ver a su esposo, el teniente de policía Germán Cáceres. En abril de 2023, Lasso designó a 2 nuevas autoridades del área de seguridad del Estado, en medio de la crisis de violencia y escalada de la criminalidad en el país. El exjefe de Estado Mayor del Ejército, Wagner Bravo, fue nombrado el nuevo secretario de Seguridad Pública y del Estado en reemplazo de Diego Ordóñez, quien renunció el 12 de abril tras una masacre carcelaria en Guayaquil y un ataque armado en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, y el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo, fue designado consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional. El mandatario también ha confrontado la tensión social y política en el país con la movilización de diversos sectores. En junio de 2022, durante un masivo paro nacional con protestas en las calles, Lasso declaró estado de excepción en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana durante 30 días para recuperar el orden público. En febrero de 2023,
el movimiento indígena de Ecuador pidió la renuncia del presidente y se declaró en movilización permanente. En febrero de 2023, el presidente no logró el resultado que esperaba en las elecciones seccionales y el referendo celebrado en Ecuador. No solo la mayoría de los ciudadanos rechazaron ampliamente los cambios a la Constitución propuestos por el gobierno, entre ellos la reducción del número de asambleístas y replantear la designación de autoridades de control del Estado, sino que Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, obtuvo la victoria en varias capitales y en ciudades pequeñas. En abril, Lasso declaró a los grupos criminales organizados como terroristas, una medida que empoderó a los militares para perseguir a las pandillas, a pesar de las denuncias de corrupción que ensombrecen a las fuerzas de seguridad. La violencia y la inseguridad económica están llevando a más ecuatorianos a abandonar el país. Hay estadísticas que muestran que miles se dirigieron hacia el norte a través del tapón del Darién este año. Los señalamientos en su contra durante la campaña, su relación con la banca le generó ataques de sus adversarios, incluyendo críticas del correísta Andrés Arauz, contra quien compitió en la segunda vuelta presidencial. Todos sabemos que fueron sus amigos banqueros los que metieron las manos y congelaron los depósitos de la gente en el pasado, dijo Arauz en un video publicado durante la campaña. En sus redes, Arauz dijo que lo que Lasso quiere es defender sus privilegios de cobrar comisiones hasta por imprimir un recibo. Lasso se defendió diciendo que no tuvo nada que ver con el feriado bancario de 1999, cuando Ecuador congeló los depósitos bancarios del país debido a la peor crisis económica del siglo XX, según el expresidente Yamil Maguad. Tras una acelerada devaluación de la moneda local, el sucre, el país se dolarizó. Lasso dice que no tuvo nada que ver con el llamado feriado bancario. El correísmo creó una comisión en 2012 para investigar el feriado bancario durante la crisis financiera del país y concluyó que Lasso no se benefició ni tuvo implicaciones o responsabilidad alguna en esa decisión de hace más de 20 años. Si yo hubiera tenido que ver en algo con esa decisión ya hubiera sido procesado en Ecuador, dijo Lasso. En 2022, Lasso sobrevivió a un intento de juicio político en medio de protestas que duraron semanas por el aumento de los precios del combustible y los alimentos, y su nombre apareció en los Pandora Papers, una exposición de 2021 de secretos financieros y tratos en el extranjero de docenas de jefes de Estado y funcionarios públicos. La ley ecuatoriana prohíbe a los servidores públicos tener activos en paraísos fiscales. Lasso dijo a la Comisión Legislativa de Ecuador que lo investiga que no había evadido impuestos y que su trayectoria fiscal estaba respaldada legalmente. La investigación fue luego archivada por la Contraloría. En marzo de 2023, una comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor del informe que recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso por presuntos delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública. La Comisión Legislativa se conformó con 7 asambleístas luego de que la Fiscalía General del Estado inició en enero una investigación denominada Caso Encuentro, por la supuesta existencia de una trama de corrupción dentro de al menos 4 empresas públicas. El 9 de mayo, con 88 votos a favor, la Asamblea Nacional de Ecuador resolvió proceder al enjuiciamiento político en contra del presidente Guillermo Lasso por presunta participación en el delito de peculado. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana, Flopec, y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales. El primer mandatario ha insistido en que es inocente y que quienes buscan destituirlo quieren desestabilizar al país y atentar contra la democracia. Lasso ha negado desde enero la existencia de una estructura de corrupción en su gobierno y ha insistido en que hay instituciones del Estado preocupadas por tumbar al gobierno. El 17 de mayo, Lasso decretó la llamada muerte cruzada, con lo que disolvió la Asamblea Nacional y podrá gobernar por decretos leyes de
Urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores, según el decreto publicado por la Presidencia de la República. La salud de Lasso en junio de 2021 le practicaron una intervención quirúrgica de mediana complejidad en su columna para eliminar un quiste en el área lumbar provocado por una mala práctica médica ocurrida años atrás. El proceso de rehabilitación le ha obligado a usar bastón para contrarrestar la limitación en la movilidad de la pierna izquierda. En agosto de 2022, Lasso les confirmó a los miembros de su gabinete que recibió un diagnóstico de melanoma días después de ser operado de una lesión de párpado. Luego viajó a Houston, Estados Unidos, para recibir atención y tratamiento y dijo que la operación para extraer el melanoma localizado en el párpado inferior derecho fue exitosa. En 2023 Lasso ha recibido medicación intravenosa para contrarrestar la infección de las vías urinarias. Para terminar una curiosa nota aparecida en El País, de España, sobre un personaje llamativo que se presenta entre de los candidatos a las elecciones presidenciales ecuatorianas de este año. El artículo se titula Jan Tapic, el empresario millonario que busca emular a Bukele en Ecuador al ritmo de Top Gun. La nota está fechada en Guayaquil el 19 de junio de 2023 y dice lo siguiente. Ecuador estrena en esta campaña electoral una receta que ya ha funcionado antes en otros países, la del outsider, ese político que no se define ni de izquierdas, ni de centro, ni de derecha y que se guía solo por instinto en medio de la jungla política. Jan Tapic, un empresario guayaquileño de 40 años, encarna ese papel con la intención de ganar en agosto las elecciones anticipadas para gobernar Ecuador lo que resta del actual mandato hasta 2025, después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera el Parlamento y llamara a las urnas. El candidato dice que responde a un esquema de decisiones completamente apolítico y se muestra abierto a trabajar con cualquier persona o grupo político que se quiera unir a su plan de gobierno, donde el eje principal será la seguridad al estilo del autoritario Nayib Bukele en El Salvador. No estoy en contra de un Rafael Correa, no estoy a favor de un Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, no estoy en contra de un movimiento, Pachacutic, asegura. A su llamada respondieron 3 movimientos con los que inscribió su candidatura. El primero se trata de uno de los partidos políticos más antiguos, Social Cristiano, PSC, conservador de derechas. El segundo es el Centro Democrático, que hasta las elecciones pasadas apoyaba a los candidatos de Rafael Correa, y el último es Sociedad Patriótica, del expresidente y militar Lucio Gutiérrez, quien protagonizó un golpe de Estado en 2000 y en 2005, mientras era presidente, y abandonó el poder en medio de un nuevo estallido social y político. A este cóctel de movimientos que lo respaldan, Tapic los ha bautizado Ecuador sin miedo, su eslogan presidencial. Aunque su candidatura aún no está en firme, ni la campaña electoral ha iniciado oficialmente, él ya ha empezado a recorrer el país con botas, pantalones y chaqueta de camuflaje, en helicóptero y con fondo musical de Top Gun. Tapic toca la fibra más sensible para los ecuatorianos en este momento, la inseguridad que golpea absolutamente a todos. Y se respalda en su currículum, su millonaria empresa de tecnología y seguridad y que fue soldado de la Legión extranjera francesa, donde se desempeñó como francotirador y paracaidista en combates en Ucrania, Siria y África. Tapic rechaza a los políticos que gobiernan por considerarlos corruptos, por ignorantes o porque les faltan pantalones. Él, sostiene, si usará la mano dura contra la delincuencia porque es ese tipo rudo que se fotografía con un arma y usaba hasta hace poco esa imagen de perfil en sus redes sociales. Su propuesta de seguridad se basa en el control de las fronteras, de las cárceles, potenciar a la fuerza pública y un proyecto de mantener a los niños y adolescentes en las escuelas para evitar su reclutamiento por parte de las bandas delictivas y proveerles alimentos. Para él, el eje de la seguridad está en el control del territorio, como asegura que ha hecho Bukele, sobre quien ha expresado su admiración y afinidad. Tiene un plan coherente, con una claridad de conceptos, dice Tapic sobre el mandatario de El Salvador,
que tiene una popularidad de cerca del 90% en su país a pesar de que los excesos de su estrategia y su deriva autoritaria atentan contra los derechos humanos. El método Bukele, en su llamada guerra contra las pandillas, suma ya torturas a decenas de personas, miembros de organizaciones delictivas e inocentes, que fueron sido detenidos por error y que permanecieron encerrados durante meses antes de que un tribunal declarara su inocencia, según la reciente investigación realizada por Cristosal, organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en El Salvador. Preguntado sobre el tema, Tapik dice que no le consta. Posiblemente sea verdad, pero a mí no me consta. Lo que sí me consta es que desde la llegada de Bukele al poder ha pasado de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes a 0. Y añade, él no claudicó, se enfrentó a las mafias, se enfrentó a todos los partidos políticos, al Congreso, fue y lo hizo, sin claudicar. También tiene desacuerdos con él, como haber trasladado a 6.000 presos de golpe y que los tatuajes sean una razón por la cual los salvadoreños pueden estar acusados de ser parte de una banda criminal. Incluso él, dice, sería el primero en ir preso por tener tatuajes, pero todo esto le parece menor. ¿Cuál es el derecho humano más básico que la vida? Entran Nayib Bukele y hay 36 homicidios por cada 100.000 habitantes, 4 años después, hay 0. Entonces el derecho más básico que es a la vida se está respetando porque se acabaron los homicidios. Al cuestionar sobre aquellos que han sido encarcelados injustamente, responde, ¿pero están vivos? No. Dice no tener ninguna información sobre algunos presos muertos que se han podido documentar, como los 153 que fallecieron bajo la protección del gobierno, detenidos en el contexto del estado de excepción que tiene El Salvador desde hace un año. Tampoco sabe de los métodos de muertes por asfixia, descargas eléctricas, falta de atención médica y desapariciones forzadas que ha documentado con detalles Cristosal. Han Tapik, en un sobrevuelo por la penitenciaría del litoral, la más peligrosa de Ecuador, ha lanzado su advertencia a los presos, ya se les acaba la fiesta. Esto es todo lo que queríamos compartir con ustedes sobre Ecuador, gracias por la atención prestada.